termino la frase. Sí, obviamente. Hago Ah, como no que no. había llegado a escuchar nada yo. Justo cuando terminé la pregunta se cortó. Repita la pregunta. Deme un segundo, voy a aprender Eh, una. No veo nada. ok. Igual re mala onda yo. Porque vos preguntaste, ¿ven para qué sirve? Y no respondí nada. Yo, No, pero está perfecto. Pero que está bien. Muchas veces yo el perder. veo para qué sirve. Ay, perdón, perdón. No, no, está bien. Perder dinámica, muchas veces para algo que necesito que se empareje el sonido, que quede más Ah, contundente, es toda una ventaja. claro. Pensalo en la Para electrónica. la ¿Qué, voz. qué sería de la electrónica si todos los bombos no suenan ahí, al pecho? ¿Cómo Claro. logra que todos los bombos lleguen a ese nivel? Y todo así, con compresión. Entonces te quedan todos parejos. Es todo maquinita, pero a nadie le molesta que sea maquinita, porque es algo buscado dentro del género. Yo pensé que era porque eran todos hechos con Sí, MIDI y también. VST. Ah, Obvio, obvio, también. Pero podrías tener un batero tocando y lograr que claro, ese batero genere ese golpe. En el rock claro. se usa eso. En el rock, el baterista, por más que tenga él dinámica en su toque, hay ciertas cosas que cuando vas al estribillo necesitas que el bombo no decaiga. ¿Cómo lo lográs? Claro. Por más que tenga el piecito cansado o sea, con compresión, haces que el bombo ese quede adelante y parejo, entonces es una ventaja, ¿sí? Pero por eso depende uno que esté buscando, ¿sí? A veces, Y después cuando. con las voces también me ha sorprendido escuchar cómo, no sé si es por técnica de las cantantes o los cantantes o si tiene que ver con esto de la compresión, que se escuche al mismo nivel algo que está cantado suave y bajito con algo más grosso, más intenso. Bueno, ahí hay de todo, ahí hay. Primero, múltiples sesiones de grabación, o sea, no es una sola toma, son varias Claro. tomas. Hay edición, hay automatización. Muchas veces antes de aplicar un compresor, yo, Mm, si hay diferencias importantes de dinámica, eh, puedo claro. hacerlo con el compresor, pero por ahí es un uso excesivo. Entonces, primero automatizo, hago una pequeña corrección de volúmenes para emparejar y recién después hago un compresor que me va a terminar de acomodar y de aglutinar. Y otra de las funciones que se usa en voces, se usa en un montón de cosas, es lo que se llama, en inglés le dicen glue. Glue se escribe. ¿Saben lo Ujú. que es el glue? Lamento. Pegamento. Exactamente. Entonces, ¿qué hace el compresor cuando yo tengo Marco diferentes? se ríe. Hace que todo suene como más cohesionado, da cohesión al sonido. Ajá. Cuando uno aplica una compresión suave y leve, por ejemplo, en toda la batería, por ejemplo, yo tengo el bass de batería. Entonces, por ejemplo, puedo comprimir el bombo, comprimo el redo, me fijo qué parámetros tiene el redo y comprimo el redo, comprimo los platos es re común comprimirlos para poder controlarlos porque a veces se Mm, disparan, ¿no? Pero a veces, no contento con eso, tengo un bus de batería y pongo un compresor con una compresión ya mucho más tranquila, tal vez con un ataque un poquito más largo, porque ujú. el ataque ya lo controlé con la compresión en cada cuerpo. Entonces, esa compresión que está en el bus eh, es una compresión que yo busco que aglutine, que dé cohesión al sonido, que hace que toda la batería suene más pareja y cohesionada. Entonces ahí no uso ni ratios importantes, ni ataques súper cortitos, porque busco otra cosa. Busco un control más suave, pero que me dé esa cohesión. Y volviendo a las voces, sí, se usa mucha compresión, sobre Mm, todo en los géneros comerciales, en el pop. claro. El pop es tremendo la compresión que se usa. Y por otro lado, lo otro que se hace es para que los cantantes
en el vivo tengan más disponibilidad, se le pone mucha compresión incluso en los vivos, ¿sí? Ah, Entonces, mira, ellos pueden cantar suavecito, ¿sí? Y cuando cantan fuerte o hay disponibilidad, no satura, entonces todo se va como, van emparejando el sonido, claro, es buenísimo. ¿viste? Bueno, también se pierden un poco de naturalidad, ¿no? Si a un baterista de jazz le pones compresor, le tenés que poner una compresión de control mínimo, porque si le perdés la dinámica a un baterista de jazz, y te mata, Mm, mata, te claro. mata. Sí. Yo estoy muy contento. En la escuela tenemos un baterista nuevo de profe, el señor Costanzo, que he tenido la suerte de escucharlo, un gran baterista, se los recomiendo. Lo mismo que, bueno, en realidad tenemos un set de profes de percusión de alta gama en la escuela, ¿no? Y con cualquiera de ellos podés hablar y son realmente gente muy grosa en esto. El baterista tiene el concepto de que ellos eh, tienen como si fuera una consola con su cuerpo. ¿Sí? Ellos tienen que mezclar con su cuerpo. Tienen dos brazos y dos piernas Mirá y vos, el control del volumen lo tienen que establecer con sus cuatro miembros. claro. De hecho, sucede mucho en el rubro que hay muchos sonidistas, gente que mezcla, gente dedicada al audio, al mastering, que muchos son bateristas. Se da mucho eso. Yo he tenido un montón de profes y de gente con la que he hecho capacitaciones y cuando le consultás, son bateros. Sí. Y son todos fanáticos de la compresión y se saben todo y te usan 20.000 compresores distintos. Entonces, bueno, ¿dudas hasta acá o empezamos a ver todo esto que vimos en algunos compresores en particular? Perfecto, vamos a ver. Yo Yo pregunto no sé únicamente si... No, no, dale, Marco. pregunto algo cortito que me parece que ya lo respondió. Nosotros cuando aplicamos el compresor, si tenemos distintas líneas, ¿vamos a aplicarlo específicamente para cada cosa, por separado, o aplicamos uno solo para todo el conjunto? Por ejemplo, si tenemos voz, instrumentos, distintas cosas, un compresor para cada uno pensado específicamente para lo que queremos hacer. Depende. Ah, bien. Por ejemplo, a ver, si yo tengo, estoy pensando en ejemplo, lo de la batería es así. En la batería se suele usar compresores en cada cuerpo que lo necesite y se hace un análisis de qué está sonando en esa pista para controlar esa pista en particular. Y es re típico que se haga una compresión después de todo el bus de batería. Eso es re común. Ahora, por ejemplo, si yo tengo un proyecto donde tengo tres guitarras y las guitarras se complementan y tienen sonidos similares, tal vez no tenga sentido ponerle un compresor a cada una y con un compresor en el bass me alcanza. ¿Por qué? Porque el tratamiento que yo estoy haciendo de esos sonidos es similar. Entonces tal vez los mismos parámetros del compresor apliquen a las tres. Entonces me ahorro proceso y pongo el compresor directamente en el bass. Me puede pasar lo mismo con una sección de vientos, que yo tengo cosas similares, que yo tengo dos trombones y una trompeta. No como instrumentos principales, sino como instrumentos de acompañamiento, ¿no? Tal vez hago un bass y cuando yo, a ver, también me puede pasar que yo le aplico un compresor a cada uno y después me termino dando cuenta que le estoy poniendo los mismos parámetros. Si me está pasando eso, sacalo y ponelo en el bass, porque lo estás poniendo al pedo en cada pista. Entonces, depende. Depende y a veces, les cuento, acá se las complico. En mezclas complicadas, cuando hay muchas pistas, a veces entramos en un debate de qué va primero. ¿Ecualizo y después comprimo? ¿O comprimo y después ecualizo? Gran debate. Gran debate, hay un montón de respuestas, gente que se inclina, hay hinchas de una fórmula, hinchas de la otra fórmula, incluso hay gente que lo hace así.
pone un ecualizador, limpia. Generalmente ecualización sustractiva, exclusivamente. Después de eso comprime. Después de eso pone otro ecualizador aditivo, rehace algunos pequeños realces y le clava un segundo compresor. Todo eso pasa. Todo eso existe y es posible y es viable. Así que bueno. Pero bueno. Puede ser compresor, ecualizador, compresor. O ecualizador, compresor, ecualizador. Y punto. Pero bueno, pasan esas cosas. Así que vamos a ver algunos de estos compresores. De todo lo que ven en pantalla, ¿alguno les gusta más para empezar? El más sencillo, profe, el que tiene muchas perillitas, no. El más sencillo. Arrancamos entonces con el ruso. Este. Creo El- yo, no sé qué dicen los chicas ahí. miren acá. Y ahí lo pones en ruso. Ahí te queda más fácil todavía. Yo lo veo como un laburo re fino que no sé si lo voy a poder hacer. No pasa nada, no pasa nada. Lo importante es que se queden con el concepto, que sepan que existe, que eso se puede aplicar, pero es verdad, tenés razón, está bien. Hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer, pero empecemos a usarlo y tratemos de prestar atención a ver si esto funciona. Fíjense, Y este ahora aparte, al mover todo esto, no está el dibujito de la onda que teníamos recién, que estaba no, bueno. en algunos sí, vamos a ver. Ah, mira, Vamos a ver, ok. en algunos está. Fíjense, esta empresa es una empresa alemana que tiene unos pocos plugins gratuitos y están todos buenísimos. No son tan sencillos de usar. Este debe ser el más sencillo. Le quería mostrar a Marcos, que él me preguntaba cómo voy a tener el attack y el release. En este no tengo ni attack ni release, pero tengo un time constant en este que lo que me habla es de un ataque y un release juntos que lo puedo poner en rápido, en lento o en automático. Que yo después de usarlo mucho me di cuenta que el automático lo que generalmente hace es un ataque bastante rápido y un release un poco más largo. A grosso modo es lo que me hace. Pero este, por ejemplo, no tiene threshold, ¿sí? El threshold y el ratio están mezclados acá en esta sola perilla de compress. Cuanto yo más subo, más bajo el ratio y más va subiendo, más bajo el threshold, perdón, y más subo el ratio. Entonces, no lo tengo directamente. ¿Pero por qué? Porque este compresor en particular está emulando uno de los primeros compresores que existió que trabajaban de manera valvular. ¿Sí? ¿Saben lo que son las válvulas? Las válvulas son como si fueran unas lámparas que existían y filtraban y servían para tomar decisiones lógicas en los circuitos antes de que existan los chips. Entonces, había una lámpara que pasaba el audio por ahí, la señal eléctrica por ahí, y en base a cómo funcionaba la lámpara, comprimía. Entonces, ese está acá. Y este, bueno, el make-up obviamente está acá sencillito. Vamos a ver otros. Este es otro que también emula estos primeros, este que se llama Slacks. Yo tengo también de manera similar, tengo una ganancia que me suma, es como también emula esos primeros compresores, solo que este se basa en otro, que no era valvular. Este creo que se basa en un óptico, donde yo le subo qué tanto quiero que entre. Cuanto más entra, más comprime. Es como que el threshold es estático y yo después le digo qué tanto lo quiero que comprima y lo controlo. Así que bueno, tampoco saquémoslo porque no es de los más lineales con la explicación que les acabo de dar, pero funciona como compresor, créanme. Vamos a cerrar el verde por complicado, después si quieren lo vemos, pero sí, vamos a cerrar, no se las complico. Vamos a ver este que está interesante. Este tiene buena gráfica. Fíjense, este me va a servir. Este gris con verde.
Yo acá tengo un threshold, que lo tengo acá en parámetros. Fíjense, si yo subo el threshold, ven que la gráfica se me pone cada vez más recta. ¿Sí? Si yo bajo el threshold, empieza a actuar antes. Lo mismo con el ratio. Si yo bajo el ratio, la línea cada vez sube más. Si lo pongo en 0, no actúa. Y a medida que subo el ratio, cada vez comprime más. Una vez que supere el umbral, y si, fíjense, si lo pongo a 10, me queda muy pronunciado. Vamos a dejar todo a 0, así vemos el make-up. Bueno, no, vamos a dejar un threshold normal, menos 24 veces un threshold normal a veces, y vamos a poner un ratio de 2 a 1. Si le doy clic acá, seguramente, claro, ahí está, 2, ahí me quedan 2 clavados. Fíjense, ahí tiene un make-up de 5 dB. Si yo lo tengo en 0, la gráfica me empieza acá. Entonces acá, si entra menos 40, sale menos 40. Si entra menos 30, sale menos 30. Si entra menos 20, ya me salen menos 15, ponele, por ahí, porque estoy reduciendo menos, ¿sí? Si entra menos 10, bueno, acá ya no se ve en la gráfica, pero está. Bueno, entonces, con esto yo le digo que suba todo de acuerdo a lo que estoy comprimiendo, ¿sí? Y acá tengo otras opciones. Acá tengo un sidechain que no nos vamos a meter con ese término. Quédense con que HPF, ¿sí? Es un High Pass Filter. Es un filtro de paso alto. Entonces le puedo decir, es como que tengo un ecualizador acá que me dice, de tal frecuencia para abajo, no comprimas. Comprimí recién a partir de tal frecuencia. Entonces los graves no me los toques, porque a los graves le puedo dar otro parámetro. ¿Y por qué es eso? Porque a veces los graves, ¿vieron cuando veíamos el espectro? Suelen tener mucha energía y hay que darle un tratamiento separado. Entonces es común que yo el sonido lo ataque con un compresor para trabajar sobre todo desde los medios graves hasta los más agudos de todos, pero que los graves, los más graves, los deje aparte para trabajarlos de otra manera. ¿Tá? Acá tengo un ataque, ¿sí? Que lo puedo establecer. Acá va tu pregunta. Fíjate, 0,0 milisegundos. Y acá le puedo subir de a décimas de milisegundo. ¿Tá? Y acá tengo un release que lo puedo activar en auto para que automáticamente vaya funcionando y vea, va analizando cuándo vienen los próximos trascientes y va liberando antes de los trascientes, o lo puedo parar y le puedo decir en cuánto establezco el release. Y acá tengo un wait out que me significa cuánto de la señal va a salir procesada. Generalmente se usa a 100, pero si yo quiero que se me mezcle un poco la señal original con la señal procesada, yo bajo el wet y sale un poco del sonido original y un poco del sonido. Entonces es como que comprimo por la mitad. Es un uso raro, pero se le puede dar. Y este range no sé bien. Ah, ya sé. Sí, establezco qué tanto funciona. ¿Qué pasó? Nada, profe, ¿Pasó algo? estamos acá. Ah, está. Disculpen, pensé, se me modificó algo en la pantalla. Pensé que había dejado de compartir o algo así. Bárbaro, entonces. Seguimos con otro. Profe, ahí habló algo del web. Me pasó de trabajar cuando descargamos Sí, para alguna de las actividades anteriores, sí, descargué algo en el que me aparecen distintos sonidos de la naturaleza, de pájaros, qué sé yo. sí. Y me salen como también como unos niveles que me dice wet y dry. O sea, seco y mojado, entiendo, pero Sí. no Perfecto. debe Vamos estar un entonces a poco ver. relacionado con eso, me imagino que explicaba recién. Vamos a ver un compresor que me dice seco y mojado, que es el que Ok. primero les voy a, que es el que, con el que les voy a recomendar que empiecen a trabajar. Que miren cómo se llama RiaComp, es el que trae Reaper. Este ya lo tienen ustedes, este ya está, ya lo tienen ahí. Ese Profe, no lo yo tienen ese que instalar. lo puse, pero no tenía ni idea de los parámetros, así que no sé si lo dejé así como estaba o qué hice.
Bueno, Y, y algo que nada, lo pueden, probé. bárbaro, algo que pueden probar siempre, que para arrancar está perfecto. A medida que uno va ganando experiencia, después como que va dejando de usarlos y busca sus propios parámetros, pero tienen algunos presets ya cargados. Entonces, por ejemplo, fíjense, ahí yo tengo un hard rock kick y me pone algunos parámetros Ah, sí, eso le de cambié. cómo lo calibraría yo para un bombo de hard rock, ¿sí? Acá me figura para un solo de guitarra, para el sustain de un solo de guitarra. Son medio salvajes los parámetros, no me gustan mucho, pero bueno, están ahí los presets. Para una voz agresiva, para una voz moderna. Son medio salvajes los parámetros que le pone, pero bueno, listo. Vamos a ver un poco entonces los parámetros de este. ¿Sí? Profe, ¿qué sería una voz moderna? ¿Qué sé yo? No sé, habría que preguntarle al que grabó el preset del Riacom qué sería una voz moderna. Hola, querido Ripper, ¿qué sería una voz moderna? Es una excelente pregunta. No tengo respuesta a esa pregunta. Pero seguramente la mía no. Eso está claro. Bien, vamos entonces. Acá tengo, vamos a ver un poco el RIA-Comp. El primer parámetro que tengo acá es el threshold, que yo puedo modificarlo de acá o puedo simplemente escribir acá menos y el parámetro que yo quiera. Menos 16. ¿Está? Entonces, acá yo tengo un precom. Si yo quiero que funcione antes el compresor, ¿sí? Le puedo activar algunos milisegundos que empiece a funcionar. No se suele usar mucho. Obviamente acá tengo un attack, acá tengo un release. Fíjense, acá tengo un ataque establecido en 3 milisegundos y un release en 100 milisegundos. Son parámetros bastante normales para un montón de aplicaciones, ¿sí? Y si no, yo activo un auto release y va a tratar de ser cerca de 100 milisegundos, pero en la medida que detecte que tiene que abrir antes, lo empieza a cortar. ¿Tá? Acá tengo un ratio que al estar en 1:1 es como si no tuviera el compresor, no va a comprimir nada, pero yo lo puedo, de la misma manera, yo puedo empezar a subir el ratio, ¿sí? O de la misma manera puedo acá escribirlo. Por ejemplo, 1,5 es un parámetro que yo uso mucho para hacer una compresión sutil en un montón de cosas. Hay un montón de compresiones que se hacen entre 1,2 y 2, son compresiones sutiles en general y son muy útiles en un montón de aplicaciones. Yo tengo un ratio en 1,5, lo cual me va a dejar pasar gran parte de la señal, pero la empieza a recortar un poquito y juego con el umbral. A veces puedo poner un umbral bastante bajo, con un ratio suave, hace que yo tenga un compresor muy natural, pero que la señal se controle bastante. ¿Sí? Por ejemplo, quiero algo que no me pierda la dinámica que tiene, pero necesito controlarlo un poquito. Puedo llegar a tener un umbral en -24 o en -30. -30 es muy poquito volumen, pero ya en -30 empieza a actuar. ¿Qué pasa? Como empieza a actuar tan abajo, lo que va recortando sigue generando una gráfica muy parecida al original, pero un poquito más controlada. Entonces es un compresor muy sutil, pero muy útil muchas veces. Y acá tengo un GNI size. ¿Qué será GNI en inglés? ¿Ni no es una rodilla, profe? Muy O bien, rodillas, pero o algo así. estos estudiantes que saben tanto inglés, pero qué cosa, es rodilla. A ver, ¿y saben por qué se llama rodilla? Pucha, yo cerré el que había cerrado antes, estaba claro para verlo. El... ¿Vieron en la gráfica? El ángulo de la ¿Vieron gráfica. que viene así?
Y en base al ratio, esto me dice así, bueno, ¿qué quiere decir la rodilla? Si yo pongo varios dB en la rodilla, lo que va a hacer es que en esos dB, antes del umbral, empieza a comprimir un poquito antes, entonces hace que ese punto de inflexión no sea un ángulo tan duro y me quede un ángulo más redondeado. Empieza a comprimir un poquito antes, pero hace que la compresión sea más sutil. Entonces, eso es el ni. ¿Qué tan grande va a ser esa rodilla? Entonces, si yo subo, logro una curva muchas veces en vez de dos rectas con un ángulo duro. Una rodilla hinchada. Ponele, una rodilla hinchada, pero musicalmente más generosa, más suavecita. Bien, Una rodilla de abuela. Ah, perdón. ahí está. Entonces, y acá tengo un detector input que ahora no lo vamos a tocar, quedémonos con esto, pero sepan que hay unas cuantas opciones para algunos usos particulares del compresor. Y acá lo que tiene el RIAComp es en qué, es como si fuera un filtro de paso alto y un filtro de paso bajo. ¿Dónde quiero que actúe el compresor? Entonces yo podría decirle que tengo el high pass en 0 y el low pass lo podría poner en 400. Entonces este es un compresor que solamente me va a comprimir los graves y los medios graves. Yo podría ponerlo entre los 10K y vamos a ponerle, y el K y medio, y es un compresor que me va a trabajar los medios altos. Solamente me va a comprimir las frecuencias entre las que estén esos parámetros. El resto no lo toca. Con el resto no se mete. ¿Está? Bien. Y el RMS size es un parámetro medio complejo. RMS tiene que ver con cómo detecta los picos. Hay dos maneras, o no, en realidad dos, no, son más. Pero vamos a quedarnos ahora con estas dos. Hay dos maneras en las cuales se puede analizar el audio. Una es por RMS y la otra es por True Peaks. True Peaks son los picos verdaderos. El True Peak es agarrar y analizar cada instante como si fuera un sonido separado del resto. Yo a cada instante analizo dónde está y tomo eso como un valor separado de contexto. El RMS me genera una especie de promedio tomando la intensidad de toda la zona, de una zona de tiempo, de un espacio de tiempo. Entonces, la mayoría de los compresores trabajan con RMS, no trabajan con True Peak, algunos trabajan con True Peak, pero de esta manera yo puedo decir que ese RMS puede ser un espacio de tiempo más grande o más chico. No lo modifiquen mucho, el 5 milisegundos es un buen RMS, es un RMS bastante normal, natural, y el compresor va a funcionar de manera natural. Bien, fíjense que este así de por sí no tiene una ganancia o un make-up, ¿sí? Pero tengo acá lo que tanto lo dejen tranquilo a Marcos, que son un wet y un dry. ¿Sí? El wet y el dry lo vimos cuando vimos envíos, porque es importante tener este parámetro. Cuando yo pongo un efecto en un envío, tengo que encargarme de sacar el drive. En cambio, si yo inserto un efecto, no tengo que sacar el dry. Me interesa que siga sonando. Entonces, ¿qué es el dry y qué es el wet? Dry es seco, wet es húmedo o mojado. Entonces, vamos a interpretarlo así. Wet es la señal procesada por el efecto. Es lo húmedo, lo que yo procesé, lo que pasó por el barro, vamos a decirlo así. Y dry es el original, es el sonido original. ¿Qué pasa? Generalmente, cuando yo hago estas cosas, me interesa que salga el sonido procesado. Entonces yo
establezco el wet, que salga el wet, y el dry lo dejo en menos infinito. Pero si yo quiero que, por ejemplo, hice una compresión súper agresiva y me comí los trasientes, pero quiero recuperar un poquito de los trasientes sin perder, puedo subir un poquito el drive y voy a recuperar un poquito de esos trasientes que tanto corté con el proceso de compresión. Yo suelo no usarlo así, pero sépanlo. Y acá está interesante, estas dos barritas, es tan interesante verlas funcionando, porque esta me va a marcar, acá en el threshold, fíjense que tengo dos barritas verdes que me van a mostrar cuánto está entrando, vendría a ser las barritas del input, entonces tengo el sonido de cuánto entra. Acá en esta barra del medio, fíjense que me figura del 0 acá arriba, va para abajo, y me va a figurar acá en rojo, empezando de arriba para abajo, qué tanto está reduciendo. Se llama, esta barrita se le suele llamar GR, que viene de Gain Reduction. ¿Sí? ¿Qué tanta ganancia está reduciendo? ¿Qué tanto está aplicando el compresor? Es importante verla, porque a veces yo puedo tener tengo que ver esos parámetros, porque está bueno que un compresor no me comprima más de lo que yo quiero. Si yo estoy poniendo ahí parámetros y de repente el Gain Reduction me marca menos 12, estoy comprimiendo mucho, esa señal se está viendo muy afectada. ¿Sí? Y acá me muestra el output, qué tanto está saliendo. ¿Sí? Y tiene un auto makeup que hace que me suba todo lo que yo perdí. La verdad es que a mí me gusta mucho el compresor de Reaper, el Reacom funciona muy bien, pero esta función de auto makeup no se las recomiendo porque la exagera, se va de mambo. O sea, te lo sube demasiado. Entonces yo suelo no usar este auto makeup. Bien, y se nos acabó la clase y no pudimos ver ninguno más. Pero bueno, vamos a ver por arriba. Este es un re lindo compresor, que acá tiene también, me permite, vamos a hacerlo sencillito, acá me corta para que no me tome los graves, me permite trabajar separado si tengo una señal estéreo. Yo puedo decirle que me trabaje más mono o que me trabaje más estéreo, en separado cada señal, ¿sí? Desde acá, desde este parámetro. Y acá tengo, bueno, un threshold. Acá tengo un peak rest. Esto me permite porque me trabaja un poquito como limitador la cresta separado de todo lo que yo estoy trabajando. Acá tengo una rodilla. ¿Qué tan suave tengo la rodilla? Hola Juan, ahí estamos. Acá también tengo un ratio, el attack, el release, que acá abajo me dice el parámetro. Este, fíjense, tiene dos release. Y tiene un release con respecto al pico real y un release con respecto a SRMS. Acá me marca qué tanto reduce. Acá tengo un make-up. Acá tengo un dry mix que cuando está en off simplemente me vendría a ser el wet. ¿Sí? Pero si yo lo activo, me permite que entre algo del drive, que era lo mismo que veíamos. ¿Está? Y por si este make-up no me alcanza, tengo para controlar la salida. Entonces yo con esto puedo subir toda la señal y acá abajo vendría a ser como doble control de la salida del sonido. Interesante compresor. Así que bueno, nada, así estamos. Este es otro compresor muy interesante. Así como el Kolesnikov, que era el que vimos último, está muy orientado a mastering, a los bases y a un uso más general. Este todo lo contrario. La acústica TAN está pensado para aplicarlo en cada pista y tiene algunas cosas. Esto está muy pensado para voces o para un instrumento en particular. Y tiene algunos parámetros medio groseros. Por ejemplo, el ratio no lo puedo establecer como los otros que tengo unos decimales, sino que lo puedo poner en 2, en 4 o en 8. El attack lo tengo en 0,1, en 0,3, en 1, en 3, en 10 o en 30. Y punto. El release también tengo como parámetros concretos, pero es un muy buen compresor para el uso enfocado a
un instrumento en particular. Así que bueno, acá los dejo, chusmen, y lo último que les digo, y no les digo más nada, es que por ejemplo este compresor, fíjense que es lo que se empieza a llamar, hay compresores que se llaman compresores multibanda. Los compresores multibanda me comprimen distinto, o sea, son como un compresor y un ecualizador a la vez, porque me comprimen distinto diferentes bandas del espectro audible. Entonces, puedo comprimir, acá tengo parámetros para los graves, acá tengo parámetros para los medios y acá tengo parámetros para los agudos. Y después tengo parámetros generales para la compresión general de esto. Así que bueno, listo. Quédense con esos. El Reaper tiene, el RIA Comp, tiene un montón de compresores en JS. En lo que es JS hay un montón de compresores, algunos interesantes. Y después tiene un RIA X Comp, que es un compresor multibanda también. Así que bueno, no los... En la grabación que mandemos tiene que haber uno. por lo menos. Bueno, yo mandé una segunda versión, no sé si llegó al mail, porque no lo mandé por la plataforma. Mandé, Hagamos viste que así. en Drive podés compartir y lo mandás por mail. Sí. Bueno, ¿Llegó? esto va para todos, para los de la vieja comisión y para los de la nueva. Cuando generen una actualización de su proyecto y ya me compartieron la carpeta del Drive, simplemente me avisan. Yo vuelvo a descargar del mismo Drive que me mandaron. Pasa que yo subí otra porque tenía varios cambios. O sea, Bueno, sería otra carpeta. Si querés, eliminala la vieja. bueno, pobre vieja. Están las dos en el Drive, pero si vos querés, no querés llenar tu computadora, borrá la primer carpeta. Y yo primero voy a bajar la nueva antes de borrar la vieja. Bueno. Por las dudas. Y, Después la borro. Si veo que es muy superadora, la borro. ajá, Mirá si hay que volver para atrás. Algunas cosas. claro, está bien. Bueno, hay algunas cosas que siguen estando, algunos audios, Ujú. pero incluso está viste que en Reaper podés hacer otro archivo con nueva, va, en todo creo, Sí, una nueva versión, entonces lo nuevo sería el mismo nombre, pero /1. exacto. Guardar una Listo, copia numerada. Súper claro. útil. Súper útil. Antes, esto Reaper lo tiene a partir de la versión 6. En la versión 5 no lo Ah, tenía. Entonces uno te dice, ¿guardar cómo? Y uno le iba poniendo números, siempre se equivocaba. Dice, bueno, llegaré, ¿por cuál iré? Debo ir por la 17. Y bueno, ponele 20 por las dudas. Qué sé yo. Nada. mirá vos. Ahora no, ¿Y vas ahora. guardando todo? Yo es la primera No, vez que guardo así. lo que pasa es que en realidad cuando guardas una copia numerada, te genera la misma carpeta, seguís trabajando con la misma carpeta, con los mismos audios, y lo único que te genera es el archivito chiquitito que es el proyecto. Ah, bien. Ujú. Entonces no es que duplica otra vez los audios y todo, es re útil porque no te consume Oh, mucho disco y podés tener un montón de versiones y podés volver a versiones anteriores de manera genial. fácil. Ujú. Entonces, cuando hagan muchos cambios, a menos que borren pistas completas, generen una copia numerada, la suben al Drive y si no hay audios nuevos, con solamente subir el SRPP, ya está. Yo ya tengo la versión nueva. Ah, bueno, bueno. Yo creo que borré pistas, pero no sé si agregué mucho. O sea, agregué de cosas dentro del Reaper, pero no de audios, me parece. Perfecto. Ah, sí, sí grabé las voces de nuevo. Ah, eso hay que subirlo. Claro, bueno, eso está todo en la nueva carpeta. Es así. Bien. Qué bueno que escuche esto Luriel antes que se vaya. El que. Que Sí, hay que mal, no grabar tenía las idea voces de de eso. nuevo. Un palito ahí. Voló un palito.